Connection established. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm... Un cementerio es un espacio en el que se manifiestan las expresiones culturales de un pueblo, su filosofía de vida, su concepción de la muerte. No en vano, es verdad reconocida y probada para no pocos aquella premisa que hicimos nuestra hace tiempo y por la cual creemos que para conocer el pasado histórico de una ciudad, sus valores culturales, su herencia identitaria, su sociedad, es tan importante visitar un cementerio. Cuanto más antiguo, mejor. Como el valor que se destaca para sus museos, sus iglesias históricas, la memoria de sus personajes ilustres, sus cascos antiguos y todo el bagaje de arte y cultura que prefiguran la esencia de un lugar en la conciencia de la nación. Hoy nos adentramos en el fascinante cementerio San Juan Bautista de Corrientes Capital, un lugar donde la historia y la memoria se entrelazan en cada rincón. A lo largo de este recorrido descubriremos las historias de personajes ilustres que descansan aquí, desde pioneros de la ciudad hasta figuras que marcaron un hito en la cultura y la política de Corrientes. Cada tumba tiene una historia que contar y hoy traemos relatos que evocan el pasado y celebran la vida de quienes dejaron su huella. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde las memorias cobran vida y los ecos del ayer resuenan en el presente. La historia del cementerio San Juan Bautista está muy fuertemente ligada con la guerra del Paraguay, porque cuando Corrientes se comienza a desarrollar, los cementerios eran cosas más que nada de la iglesia. Y más o menos para la década de 1820, Corrientes tenía su cementerio ahí al lado de la iglesia de la Cruz. Pero una vez concluida la guerra del Paraguay, Asunción obviamente quedó totalmente devastada después de todo lo que fue el trabajo de la Triple Alianza ahí, y fue un escenario propicio para el desarrollo de diferentes epidemias. Y la que más impactó fue la de la fiebre amarilla, que comenzó a darse ahí en Paraguay, en Asunción, y que por el transporte de los barcos, que en aquellos años era muy grande, ahí llegó el mosquito de la Aedes aegypti contagiado con la fiebre amarilla a Corrientes, y hubo una gran epidemia entre finales de 1869 y principios de 1870. A partir de todas las muertes que se comenzaron a generar, que murieron más de 14.000 personas, obviamente que el cementerio se desbordó y el gobierno comenzó a trabajar en el desarrollo de un nuevo camposanto, y comenzaron a trabajar en unos terrenos que había ahí cerca del arroyo Limita, muy cerquita de donde está el actual cementerio San Juan Bautista. A partir de ese momento, ya para 1871, 1872, ya comenzó a trabajar más activamente, ya constituido como el nuevo cementerio de Corrientes. Y bueno, ahí comenzó su historia, su desarrollo, y pronto, ya por lo que era, ¿no?, en aquellos años, pronto pasó a ser ya el cementerio donde iban todas las personas, es hoy en día el cementerio más antiguo en actividad que tiene la ciudad de Corrientes. Y hay una cosa que es muy interesante remarcar,
que durante muchísimo tiempo tener un panteón grande en un cementerio era un sinónimo de estatus, ¿no? Entonces las principales familias de Corrientes invertían muchísimo dinero en grandes obras de arte, en grandes arquitectos, en grandes ingenieros para desarrollar y tener su propio panteón. Es por eso que cuando uno ingresa hoy al cementerio de San Juan Bautista se cuenta con construcciones impresionantes que son obviamente de otra época, de otra era, y ahí están muchos de los principales dirigentes que tuvo Corrientes a lo largo de los últimos 150 años especialmente. Están enterrados ahí, también de importantes empresarios, ganaderos, de todo, muchas figuras, ¿no?, que tenía la sociedad de Corrientes. Esa idea, ¿no?, de tener grandes panteones ya se fue disminuyendo, más o menos comenzado a la mitad del siglo XX, pero queda, ¿no?, ese testimonio, y es por eso que hoy hay muchos panteones que son de familias que antiguamente eran destacadas y que hoy quizás ya no viven por acá, pero la comunidad, la municipalidad de Corrientes y el gobierno de Corrientes lo cuidan porque es un patrimonio ya de toda la comunidad, y además también es muy interesante la posibilidad turística que hay, de mucha gente que viene, que recorre esos lugares, y son recorridos muy interesantes. Incluso la municipalidad ha organizado, ¿no?, algunos de esos recorridos. Es así como ya cumplió más de 150 años el cementerio de San Juan Bautista, que muy poca gente tiene en cuenta esto, ¿no?, que hay una fuerte unión entre la historia de ese cementerio con la guerra del Paraguay. Para hablar sobre el cementerio de San Juan Bautista, hay que remontarnos también a la corriente aristocrática, a la corriente donde se acostumbraba a hacer los entierros en las iglesias de los que cada uno era creyente. Por ejemplo, se utilizaba mucho la iglesia matriz, hoy actual Casa de Gobierno, o la iglesia San Francisco, como también la iglesia de la Merced, fueron utilizadas donde la aristocracia correntina llevaba allí a sus muertos. En vida solían dejar sus testamentos para luego ser enterrados en estos lugares, dentro de la iglesia, siempre hablando. Y también esto se va a ver un poco sofocado también con la urbanización de Corrientes a medida que pasa el tiempo, y también por decreto esto se va a prohibir. Se va a buscar ya la necesidad de que los creyentes puedan tener también su lugar en los campos santos, en la iglesia, pero solo en las habilitadas. Y es aquí donde aparece la iglesia de la Cruz, por ejemplo, que va a tener su cementerio en funcionamiento para septiembre de 1827. Va a empezar su función el cementerio de la Cruz, en el cual va a tener su funcionamiento con total normalidad hasta la guerra del Paraguay, medianamente, cuando se va a empezar a llenar este cementerio, y va a tener su punto de cierre para el año 1970-1971, con la epidemia de la fiebre amarilla, que va a diezmar al 10% de la población correntina de ese entonces. Por ese motivo se va a habilitar lo que va a ser el cementerio de la Limita, o San José de la Limita también, que es un cementerio que va a funcionar como respaldo, ya que la Comisión de Salud Pública había pedido el cese de las funciones del cementerio de la Cruz. Este cementerio de la Limita va a funcionar con normalidad, pero va a tener sus problemas. Por ejemplo, no va a tener un cuidado de higiene y demás que tenía que tener el cementerio. Y también ya se va a ir viendo la necesidad de un nuevo cementerio, un nuevo camposanto, donde puedan integrar a todas las familias y dejar de lado esta práctica que se venía teniendo, que ya era por decreto hace muchos años ya se había prohibido, que no dejar de enterrar a sus muertos en los cementerios de las iglesias o dentro de las iglesias, que por más que estaba prohibido se seguía haciendo. Ya para el año 1973 medianamente
la municipalidad va a expropiar lo que va a ser el terreno en el solar oeste, que es donde se va a instalar el San Juan Bautista, y para comenzar a edificar y comenzar a delimitar sus manzanas y la estructura de este nuevo cementerio. La idea de cremación ni siquiera podía pensarse, rondaba desde el pecado al acto de falta de piedad con los restos mortales que imponía sepultura respetuosa y solemne, en tanto que los suicidas no merecían misa de cuerpo presente ni oración, ni tan siquiera en algunos casos ser enterrados en el suelo sagrado. En Corrientes no se dio, pero sí en otras partes la existencia de lugares de entierro para quienes desafiantes a Dios se habían quitado la vida. Una cosa, hay un dato que es muy interesante vinculado a los cementerios de Corrientes, y es que obviamente que al comienzo de nuestra historia los cementerios eran cosas de la iglesia, y la primera iglesia de Corrientes fue la iglesia matriz, que está en la esquina de donde hoy es Salta y 25 de Mayo, o sea, Casa de Gobierno. Y ahí al lado, en un terreno, estaba lo que fue más o menos el primer cementerio de la ciudad de Corrientes. Y eso duró muchos siglos, hasta que se traslada a uno que estuvo instalado ahí al lado de la iglesia de la Cruz. Hoy en día, bien abajo, muy enterrado en Casa de Gobierno, hay una legislatura en toda esa zona, hay gente que obviamente que en el traslado de todos los cuerpos hacia el otro cementerio, a muchos que quedaron muy abajo, y es por eso que se habla, ¿no?, que hay muchos muertos en Casa de Gobierno, y obviamente que eso tiene, ¿no?, siempre mucho correlato de historias de pasos que se escuchan, de imágenes que se ven, de luces que no se explican, lo cual hace a ese escenario, ¿no?, tan caro a los afectos de la política y de lo que significa institucionalmente también un escenario de historias paranormales. Y hablando de historias paranormales, en el cementerio de San Juan Bautista también hay muchos comentarios, muchos relatos, muchos muy conocidos, otros no tanto, pero sin lugar a dudas mi favorito es el anillo de la familia Spalding. La familia Spalding era una familia de ascendencia escocesa que hace más de 100 años era muy importante en la ciudad de Corrientes, y cuenta la historia que había otra familia que en el marco de una epidemia de tuberculosis, un hombre se da cuenta que su esposa estaba enferma, que su hijo estaba enfermo, y él, al atravesar problemas económicos, no podía afrontar los gastos médicos. Entonces esta persona, que era una persona reconocida en la sociedad, comenzó a incurrir en la delincuencia para poder pagar los tratamientos de su familia. En ese contexto, él cae preso, acusado, ¿no?, de todos estos delitos, y una vez que estaba en la cárcel, esperando que la justicia tenga una resolución con su caso, se entera del fallecimiento de su esposa. Es por eso que sale de la cárcel con permiso de la justicia y asiste, ¿no?, al funeral de su esposa. En ese marco, en ese contexto, se produce una fuerte tormenta en el medio de la procesión, y es por eso que todas las personas que estaban ahí corren para esconderse de lo que era el granizo en ese momento. Este señor lo que hace es esconderse en un panteón. De repente el relato dice que le aparece una mujer y le dice: ¿qué te pasó? Y dice: no, mira, yo estoy acá en el entierro de mi esposa por esta situación, y la mujer, muy comprensivamente, le dice: mirá qué triste, yo te ofrezco esto, y le dio su anillo, un anillo costosísimo, con muchas joyas, y le dice: vendelo, pagá los tratamientos de tu familia, y una vez que puedas recuperarlo, devolvémelo. Entonces dice: bueno, dale, buenísimo, muchas gracias. Cuando de repente, cuando todo se reorganiza para que todo continúe, los policías obviamente ven que este hombre apareció, que pasó de estar preso a tener un anillo costosísimo en las manos. Entonces obviamente, ya por sus antecedentes, hubo mucho descreimiento de su versión y siguió preso. Entonces él decía: no, que este anillo me lo dio una mujer que era así, así, así. Entonces lo que hizo la policía fue llamar a la familia Spalding a ver si coincidía este relato con alguna mujer de la familia. Entonces la familia Spalding, al escuchar a este hombre, se dio cuenta que dio una descripción perfecta y exacta de una hermana que tenían ellos, que había fallecido años atrás. Y además con ese anillo ella había sido enterrada.
al escuchar esta historia, al ver todas las pruebas y también al conocer a la hermana, que era algo que perfectamente ella pudo haber hecho, fue así que decidieron pagar todos los tratamientos de este hombre, que después quedó en libertad, y ahí quedó la historia del anillo de la familia Spalding. En 1922, en una tragedia náutica, murieron Fernando Pampín, Ana María Meave, su hermana y una prima. Este suceso trágico generó una leyenda sobre la mansión en el centro de la ciudad, que nunca fue habitada. Construida en la calle 25 de Mayo para ellos, estaba destinada a ser su hogar, pero nunca lo fue. Tras su boda, planeaban un viaje a Europa, pero nunca se concretó. El mal augurio comenzó con la lluvia en el casamiento y se agravó cuando llevaron las llaves del panteón familiar en lugar de las llaves de la casa. La historia es conocida como la tragedia de Villafranca, por el nombre del barco donde murieron. Las 3 mujeres quemadas y Fernando ahogado, tras un incendio que duró horas. La mansión nunca fue hogar, pero se convirtió en el Club del Progreso, luego en el Hotel Savoy y más tarde en el Sanatorio del Litoral, y se dice que está rodeada por fantasmas. Es un palacio de arquitectura europea diferente a las casas tradicionales. Ana y Fernando descansan en un mausoleo construido especialmente para ellos en el cementerio San Juan Bautista. Quien de cierta manera va a inaugurar este cementerio va a ser los Ceballos, quienes serían los primeros en trasladar, en realidad, sus difuntos al nuevo Camposanto, a este cementerio San Juan Bautista. Y los modelos, los mausoleos, lo arquitectónico que podemos encontrar, se va dividiendo en los modismos, en el estilismo que se traía desde Europa, y las familias más pudientes van a empezar a copiar de cierta manera eso y empezar a hacer estos edificios en honor a sus muertos y también en honor a esa moda que se está usando en Europa. Por ejemplo, podemos encontrar la etapa italianizante, que es una etapa que ya se usaba también ya en lo que es el cementerio de la Cruz. La etapa neoclásica, que allí se pueden encontrar bóvedas, por ejemplo, como de los Bedoya, de Pujol, de la sociedad italiana, de los Pampín. La etapa ecléctica, como se le dice también, y la etapa moderna. Cada una con distintivos, modelo arquitectónico y escultura que van a ir nos va a hacer distinguir la moda de cada periodo. Y entre ellos también podemos encontrar los arquitectos que fueron fundamentales para ellos, y entre estos arquitectos podemos encontrar a Juan Coll, que a Coll no solamente lo encontramos en el San Juan Bautista con sus obras, sino que está desplegado también por gran parte de nuestra ciudad, como también los Goñi o los Zamela, y sin dejar de lado también las obras del gran escultor de Luis Parlotti, que, como dije anteriormente con el caso de Coll, a Parlotti también se lo encuentra en muchas partes de nuestra ciudad con sus obras. En 1920, Sarita, de 15 años e hija del coronel Don Desiderio Dante, se enamoró de un soldado del Regimiento de Infantería número 9, quien no era aceptado por su familia. Ante la negativa de la relación, la familia Dante utilizó su poder económico para reubicar al soldado en Formosa. Sin embargo, Sarita decidió suicidarse con veneno por amor, en una historia marcada por un romanticismo absurdo. El cementerio San Juan Bautista está en proceso de mejora y reparación para cumplir con una ordenanza que busca preservar su patrimonio histórico. Esto incluye cuidar las bóvedas, sepulturas, esculturas y mausoleos, especialmente aquellos que tienen importancia histórica para la provincia de Corrientes. Además, se está preparando el lugar para fomentar el tanatoturismo como un atractivo para la ciudad.
Los cementerios son narradores de historias. En estas moradas finales descansan no solo los restos mortales, sino también secretos y leyendas que perduran entre sus pasillos de mármol y piedra. Cada tumba es un capítulo esperando ser desenterrado, desde el espectro que deambula en la noche hasta la pasión ilícita oculta tras una lápida fría. También hay relatos de masacre que dejaron dolor y misterio bajo tierra eterna. Los cementerios son testigos silenciosos de la vida y la muerte, y en sus historias grabadas en piedra vislumbramos un destino final imborrable.